Les recuerdo que todos estos capítulos están en la red, en nuestra página en internet, y están muy bien traspasados. Está el tema del audio, ¿no es cierto? Y las imágenes de las diapositivas en el lugar que corresponde. Entonces, se escucha súper bien, por lo tanto, si quieren repasar o recordar alguno de los estudios, está todo a disposición suya. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a llegar hasta el versículo 10. Recuerde que los primeros 5 o 6 primeros versículos hacían y hacen alusión a lo que es este reino milenial que va a ocurrir inmediatamente después del final del Armagedón, del juicio de las naciones, y dijimos que en ese intertanto, durante ese periodo, va a ser Satanás encadenado durante 1000 años, ¿no es cierto? Va a haber una restauración del planeta desde el punto de vista de toda su ecología. También vimos por qué hay un milenio y dijimos que Dios le hizo promesas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que se cumplirían con la nación de Israel, y cosa que no se ha cumplido hasta el día de hoy, y la verdad que nunca se cumplió. Nunca se ha cumplido, nunca Dios ha disfrutado de su pueblo Israel, ni su pueblo Israel ha disfrutado de Dios propiamente tal. Esto solamente va a ocurrir durante el reinado mesiánico, ¿ya? Entonces, los pactos y todo lo que en definitiva se promete en el Antiguo Testamento se va a cumplir en este periodo del reino mesiánico, que va a ser de 1000 años. Y recuerden ustedes que, entre otras cosas, el libro de Isaías prácticamente en un 80% nos habla de este periodo, de esta época, del milenio. Por eso es que también le hacía hincapié yo al hecho de que cuando los fariseos se encontraron con Jesús como personaje, como Mesías, por supuesto que eso no quita que lo negaron y todo lo que ocurrió, ¿no es cierto? Pero ellos de alguna manera también tenían una base escritural para tener en su mente una concepción mesiánica como la que imaginaban, porque cuando ellos estudiaban Isaías, ¿no es cierto?, cuando estudiaban Ezequiel, cuando estudiaban los profetas, todo hacía alusión a la grandeza, a la majestuosidad, al poderío, a la influencia y a la posición de Jerusalén, de Israel, ¿no es cierto?, y el reino mesiánico que se iba a ejercer a partir de la ciudad de Jerusalén. Obviamente ellos no tenían en vista ni la iglesia, ni el sacrificio expiatorio, ni el concepto de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ellos recibieron ese velo, por así decirlo, ¿no es cierto?, porque no entendían ni entienden todavía lo que es el periodo de la iglesia, ¿ya? Pero para que nosotros no pensemos que ellos no tenían, por así decir, una base bíblica de donde tener esa imagen, ¿no es cierto?, gloriosa mesiánica, ¿ya? Entonces todo eso se encuentra en el libro de Isaías. Ahí, por ejemplo, hay algunos pasajes del libro de Isaías que hacen específicamente alusión a la majestuosidad de Jerusalén como ciudad. Y todo el resto del libro, ¿no es cierto?, habla sobre un periodo de reinado perfecto y sobre todo el concepto de que Israel va a ser cabeza de las naciones. ¿Quiénes van a entrar? Lo vimos también la semana pasada. Los sobrevivientes israelitas en primer lugar al periodo del milenio. Estos son seres humanos, recuerden, ¿no es cierto? Después de todos los juicios que caen sobre el planeta durante esos 7 años, viene el periodo del juicio de las naciones. Hay sobrevivientes. El primer grupo de sobrevivientes son los judíos que el Señor reservó, ¿no es cierto?, durante 3 años y medio en alguna parte del desierto, que Él va a proteger y sustentar de manera sobrenatural. Por supuesto también todos los sobrevivientes que hayan quedado de la hecatombe que hay, ¿no es cierto?, que va a haber, también van a entrar, y por supuesto todos los seres humanos en general que hayan sobrevivido a los juicios del periodo de la tribulación. Los santos de la primera resurrección, todos los hijos de Dios desde Adán hasta el final del milenio, ¿ya? Todos estos recibiremos cuerpos glorificados en las distintas dispensaciones, pero ya no vamos a tener un cuerpo humano como el que tenemos ahora, sino que un cuerpo a la semejanza del glorificado que tenía Jesucristo, que tiene Jesucristo después de la resurrección. Y aquí nos vamos a entretener el día de hoy. Lo primero, ¿no es cierto?, el tema del milenio. Está claro la razón, el propósito, el periodo, el tipo de gobierno,
la preponderancia de Israel. Y también yo quiero que nosotros de alguna manera podamos enfocarnos principalmente en los hechos que la Biblia nos relata desde el punto de vista de la descripción bíblica que se hace. Porque hay mucho espacio a la especulación, pero como les digo yo, en la parte operativa es prácticamente imposible tratar de deducir cómo van a ser las condiciones en lo operativo. Me explico, por ejemplo, en este momento los santos que han muerto en el Señor se encuentran en la presencia de Dios. La Biblia no dice qué están haciendo, ni dice qué no están haciendo, por lo tanto, es una situación que están, ¿ya? Lo mismo va a ser, ¿no es cierto?, cuando analicemos cada una de las cosas que el milenio va a suceder, ¿no es cierto?, que la Biblia las describe, pero la parte operativa no está digamos, especificada ni descrita. Por lo tanto, por ejemplo, dice que nosotros vamos a cogobernar con Jesucristo. ¿Cómo va a ser eso? Tampoco está descrito. Lo que dice es que va a ser. ¿Ya? Entonces, aquí hay alguna cosa que es importante. Por ejemplo, vamos a hablar primero el clima durante el periodo del milenio. Por supuesto, al ser restaurada toda la ecología, se va a restaurar también todo lo que es el origen o la condición original del planeta, ¿ya? Que dicho sea de paso, hemos estado haciendo nosotros algunas investigaciones, especialmente para el programa de la radio, que en definitiva, al principio la Tierra debió haber tenido una circunferencia mucho menor que la que tiene hoy día, y la superficie de Tierra, que hoy día los científicos llaman Pangea, ¿no es cierto?, era un macrocontinente, un monocontinente, ¿no es cierto?, y eso explicaría todas las dispersiones tan similares que se encuentran en distintas partes del planeta. Pero lo más importante es que también la angulación del planeta, ¿no es cierto?, que hoy día es de 23 grados o más, ¿no es cierto?, era mucho menor, lo que hacía que la temperatura y el clima, ¿no es cierto?, no tuviera variaciones prácticamente. Entonces, esto también rodeado por esta capa de agua que rodeaba el planeta y que en definitiva fue la que se rompió cuando ocurrió el diluvio. En el diluvio no solamente cayó lluvia propiamente tal, sino que dice que se fueron rotas las fuentes de la tierra, o sea, todos los manantiales, más lo que estaba, ¿no es cierto?, rodeando el planeta. Al desaparecer eso, queda solamente la parte gaseosa que corresponde a lo que es la capa hoy día de ozono, o lo que queda de ella. Ahora, esta situación, ¿no es cierto?, de haber agua ahí, producía una filtración tan eficiente de todo lo que era el sol propiamente tal, que efectivamente el envejecimiento corporal era mucho más lento, muchísimo más lento. Las condiciones tanto de alimentación como de clima, ¿no es cierto?, eran muchísimo, eran distintas, el envejecimiento era lento, ¿no es cierto?, y las enfermedades derivadas de la alimentación eran prácticamente inexistentes. La gente igual moría, pero eso explica desde el punto de vista fisiológico el por qué la gente vivía lo que vivía, 700, 800, 900 años. Ahora, el milenio, lo más semejante que tenemos nosotros en la escritura a ese periodo es justamente el periodo entre Adán y Noé, desde el punto de vista de la longevidad, desde el punto de vista de la alimentación y desde el punto de vista de la climatología. Después del cataclismo del diluvio, ¿no es cierto?, se produce toda un trastorno, obviamente a nivel de lo que es el clima, la atmósfera y todo lo que eso implica, de la alimentación, y ya el mundo empieza a ser, el planeta empieza a ser más como lo conocemos hoy, más como lo conocemos hoy. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque nosotros vamos a encontrar en este periodo del milenio, que a diferencia, por supuesto, de lo que estoy haciendo, solamente un paralelo en la situación del punto de vista fisiológico. En la parte humana propiamente tal, la maldad se llegó a multiplicar a tal punto que Dios tuvo que mandar el diluvio. No va a ser así en el periodo del milenio, porque obviamente el gobierno mesiánico va a ser un gobierno perfecto desde todo punto de vista, ¿ya? Si alguien puede buscar Isaías capítulo 30, versículo 26, el salmo lo leen ustedes en la casa antes de dormir. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Ya. Dios, el Señor, no ha vendado todavía la herida de Israel, ¿no es cierto? Y todavía Él tiene una llaga. Por lo tanto, eso no es para esta época, aun cuando está constituida la nación de Israel como nación independiente, pero obviamente está hablando de condiciones climáticas que van a ser del periodo mesiánico, cuando Dios realmente haya vendado la herida de Israel. Eso no ha pasado hoy día. Israel todavía está
en conato con Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que el Sol va a brillar 7 veces más, ¿no es cierto? Vale decir que la luminosidad del planeta va a ser mucho mayor que la que conocemos el día de hoy. También hay estudios científicos que hablan, ¿no es cierto?, del oscurecimiento del planeta. Vale decir que los días son de alguna manera más cortos hoy día desde el punto de vista de la luminosidad, perdón, de la duración, ¿no es cierto?, de la luz solar propiamente tal, y además la luz solar hoy día, ¿no es cierto?, está bloqueada principalmente por todos los hidrocarburos y desechos que existen, ¿no es cierto?, en la atmósfera, que hacen que efectivamente sean días más oscuros aunque salga el sol. ¿Ya? Aquí dice que va a ser 7 veces mayor, por lo tanto, y si uno se va a poder broncear sin problema. Va a poder broncear sin problema, no le alcanzará la piel, ninguna cosa, porque además va a tener una protección UV dada por Dios. Entonces, las condiciones climáticas son distintas. Lo radiante del planeta, si uno pudiera entender el concepto de lo que es el radiante, un planeta precioso como el planeta Tierra, en todo su esplendor durante el periodo del milenio. Ahora, quiero que leamos Isaías 65, 17 al 25, porque aquí vamos a ver algunos aspectos relacionados con, obviamente, la fauna, el trabajo, con la vida diaria, por así decir, de la gente que va a vivir durante el milenio. Y después voy a hacer la explicación de la primera parte que habla del niño de 100 años y eso. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Eso todavía no sucede, para que nosotros vamos viendo que cada vez que leamos Isaías nos vamos a encontrar con estas instancias. Jerusalén, alegría, gozo, no ha sucedido. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Te das cuenta? O sea, nunca más se oirá voz de lloro, voz de clamor, me alegraré con mi pueblo. Dios no se ha alegrado todavía con su pueblo. De hecho, cuando Jesucristo desciende del burrito, lo primero que hace es llorar. Cuando entra a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Te mandé profeta, los mataste. Te quise juntar como la gallina junto a sus pollitos y no quisiste. Entonces, sabemos nosotros que es para el milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ya, entonces eso nos habla claramente de cómo va a ser la vida, por así decirlo. Dice que no construirán casas y otros las habitará, no plantarán viñas y otro comerá. Vale decir que va a haber, en definitiva, un gobierno verdaderamente de justicia, de equidad, ¿no es cierto? No darán a luz para maldición, ¿no es cierto? Recuerden que durante el periodo del milenio las mujeres no van a tener dolores de parto, no va a haber problema con la cantidad de hijos que podamos o que puedan tener, porque nosotros ya vamos a ver que no vamos a estar en esa condición, sino que se van a poder reproducir sin problema. No hay problema, ¿no es cierto?, de que si tengo 6, 7, 8 hijos, ¿con qué los voy a alimentar? ¿Qué van a estudiar? ¿Cómo voy a pagar la universidad? Ahí sí va a haber educación gratis, no ahora, ¿no es cierto? No va a haber ningún tipo de situación conflictiva, ni desde el punto gubernamental, ni desde el punto moral, ¿ya? Desde el punto moral, ¿por qué? Porque el reino mesiánico va a ser perfecto, perfecto, ¿ya? Se restaura la ecología, la ferocidad de los animales desaparece, se vuelve al origen de cómo fue en el principio, ¿no es cierto?, en el jardín del Edén, cuando realmente Dios le dio a todas las bestias la hierba del campo como alimento. Entonces todo eso se va a restituir. Sin embargo, si puedes repetir por favor la parte de los 100 años de los niños. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ya, esta es la explicación
que quiero dar al respecto en relación a que durante el milenio, recuerden ustedes que nosotros vamos a estar como con cuerpo glorificado. Por lo tanto, esto no corre para nosotros, solamente para los seres humanos que sobrevivan, entren al milenio y todos los que se reproduzcan y nazcan durante ese periodo. Van a tener un gobierno perfecto, van a tener condiciones perfectas, pero van a seguir siendo seres humanos. Por lo tanto, Dios quitó el primer elemento que nos empuja hacia el pecado, que es Satanás, está encadenado. El segundo elemento que nos empuja hacia el pecado es el mundo. Va a ser todo perfecto. Si llega a ver televisión en ese tiempo, todo va a ser constructivo, todo va a ser perfecto. ¿Ya? Todo va a ser perfecto. No va a haber nada que... Porque todo lo que hoy día hay, el mundo y los deseos del mundo, ¿no es cierto? Todo ello está bajo la potestad del príncipe del aire, ¿no es cierto? Y nos induce y nos conduce a ¿qué cosa? A pecar contra Dios. Todo lo que hay durante ese periodo es absolutamente inverso. ¿Ya? Por lo tanto, ese elemento sale, pero queda el tercer elemento que está en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ahí nos habla del tercer elemento, que es nuestra propia concupiscencia humana. Recuerda que cuando Adán cayó para siempre el género humano, para siempre. Por eso es que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ¿no es cierto? Porque es corruptible, ¿ya? Es corruptible. Por lo tanto, está el tercer elemento. ¿Qué va a pasar durante el periodo del milenio? ¿Va a morir gente? Claro que va a morir gente, porque dice que Jesucristo gobernará con vara de hierro, ¿no es cierto? Significa que al haber un gobierno perfecto, aquí es cuando se cumple el Salmo que dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, o sea, nadie va a ignorar y cada año todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo va a ser eso operativamente? No lo sabemos. No sé si van a haber aviones, si lo van a llevar o los van a llevar, no lo sabemos. Pero cada año dice que todos aprenderán de la misma boca del Mesías y de aquellos que estén gobernando con él, vale decir, la iglesia, todos los santos, ¿qué cosa? La ley de Dios. O sea, nadie va a desconocer, nadie eso. Por lo tanto, el concepto vara de hierro significa que las personas, a diferencia de nosotros, nacen, pero no tienen el Espíritu Santo, tienen todo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, está ahora operando a través de la misma gente que está como iglesia, para decir los cuerpos glorificados, que están enseñando a las personas. ¿Ya? Entonces dice que una persona hasta los 100 años va a ser considerada niño, vale decir inocente. Perfecto. Hoy día, por ejemplo, de acuerdo a la tradición bíblica, desde el punto, la tradición judía, nosotros consideramos que los 12 años, principalmente por el hecho de que a los 12 años Jesús lee la Torá, y para leer la Torá se le tenía que considerar ya un adulto, ya alguien responsable. Que después eso se llevó a una fiesta que hoy día es el Bar Mitzvah, ¿no es cierto?, que llevan y el niño lee una porción de la Torá por primera vez. Entonces, de 100 años, vale decir, si esta persona peca a los 90, se le cuenta como inocencia, ¿no es cierto? Pero de los 100 años hacia adelante, el pecado le va a costar la vida, ¿no es cierto? Va a morir. ¿Y dónde va a ir esa persona, el alma de esa persona? Al infierno, que sigue estando vigente, ¿ya? Que sigue estando vigente. ¿Se entiende eso? Entonces, este es el límite. Ahora, la persona va a tener la posibilidad de ser tentado por su propia concupiscencia. ¿Por qué digo que Dios va a dirigir con vara de hierro? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén antes del pecado, ellos fueron tentados. El pecado de Adán se contó a partir de la acción del pecado. Vale decir, cuando él comió. ¿Ya? Si Adán y Eva hubiesen cortado eso antes y no hubiesen hecho la acción, no habrían sido condenados. Por lo tanto, aquí las personas, por supuesto, que van a tener de repente alguna idea loca, tentación y todo. Ahora, si la ejecutan,
se considera pecado. Y ahí viene la vara de hierro, ¿no es cierto? Y la persona muere. ¿Estamos? ¿Está claro? Ya. Entonces sí va a haber muerte en el milenio por esta vía. Por esta vía. Ahora, cada dispensación tiene sus pros, sus contras, pero yo creo, y no creo, sino que es verdaderamente la dispensación de la gracia donde estamos nosotros la más maravillosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y al estar dentro de nosotros, ¿no es cierto?, es un sello de Dios que ya no hay más muerte eterna para nosotros. Ellos, si tuvieran el Espíritu Santo, que es uno de los argumentos del por qué en definitiva no lo tienen, si tuvieran el Espíritu Santo significaría que ya son propiedad del Señor. Por lo tanto, si murieran, no podrían ir al infierno, ¿ya? Entonces, el tema de los días de los árboles significa, ¿no es cierto?, que aquel que no peque durante esos 1000 años van a vivir sin mayor problema. Van a vivir como seres humanos esos 1000 años. Ya vamos a ver hoy día la segunda parte, que es lo que quiero que terminemos hasta el versículo 11, del 7 al 11, ¿ya? Pero quería ver esta primera parte, ¿no es cierto?, que se refiere a cómo va a ser más o menos la economía, por así decir, la justicia, la ecología, la fauna, la flora, la alimentación, todo. Y cómo es que va a operar la justicia de Dios, ¿ya? La justicia de Dios. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar, no es cierto? Imagínate, esto yo creo que la tienen bien difícil la gente del milenio, fíjate. A pesar de que todo va a ser bonito, perfecto, todo, a pesar, pero ese concepto de todavía tener esa posibilidad de pecar es grande. Imagínate, o sea, nosotros tenemos que luchar contra el pecado, ya, ponete 40 años más, así, pero a todo reventar, que no creo, que 30 años más. Pero esto tiene que tener que portarse bien 1000 años. ¿Ya? Entonces, claro, cuando nosotros pensamos, ay, pero... ¿Y esto es para qué? Para que cuando el día final, cuando en la eternidad Dios ha cumplido todas las cosas, los que dicen, por ejemplo, si yo viera a Dios, haría esto. Si yo viera esto, vieron a Dios, muchos en la antigüedad vieron a Dios, escucharon a Dios, pecaron igual. Si hubiésemos tenido un gobierno perfecto, si Satanás no hubiese estado, no. Dios va a demostrar con esto también, que es uno de los propósitos de Dios, también en el milenio, es el hecho de que efectivamente lo que cayó en el jardín del Edén nunca más se vuelve a levantar. Por eso es que después de este periodo de 1000 años, Dios tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Lo que hace en el milenio, o al comienzo del milenio, es restaurar el planeta. Pero al final del milenio va a destruir el planeta y va a haber otra dispensación. ¿Ya? Recuerden que los profetas, entre un versículo y otro, tenían 1000 años. Porque ellos están solamente, de alguna manera, ¿no es cierto?, vertiendo todo lo que están recibiendo. Es por eso privilegio y tarea nuestra el poder discernir a cuándo corresponde cada uno de esos periodos. ¿Ya? ¿A cuándo corresponde uno? Bueno, no habrá enfermedades, Isaías 29, 18, pero va a ser incluso mejor que el Edén desde el punto de vista de que hay toda una historia, a diferencia de Adán, que no tenía historia. ¿Ya? Y por eso va a ser responsabilidad de las generaciones humanas del milenio el traspasar esto a las nuevas generaciones, porque normalmente las nuevas generaciones van olvidando los inicios de. Isaías 29, 18 dice: En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ya, no habrá enfermedades, no habrá eso, ¿no es cierto? Dice, no harán mal los animales, los bichos, nadie va a morir de una picadura de serpiente, una mordedura de serpiente, en fin. Vean, después, bueno, los otros los ven ustedes, Jeremías 30, 17, Jeremías 31, 12, Joel 2, 26, 27. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Ya, por eso es que sabemos que se refiere al milenio. Esta saciedad de alimentos se refiere al milenio porque habla de la relación de Dios con su pueblo Israel, ¿no es cierto?, que nunca más va a ser avergonzado. Le falta todavía un avergonzamiento mayúsculo durante estos 7 años que vienen de tribulación a Israel, por lo tanto no se está refiriendo a una época contemporánea a la nuestra, sino que al reino del Mesías, ¿ya? Y la reproducción humana, Isaías 9:3, el 65:23 ya lo vimos, que dice que no darán a luz para maldición. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega,
como se gozan cuando reparten despojos. Ya, se alegrarán. Hoy día, ¿no es cierto? El traer niños al mundo sigue siendo siempre una bendición, todo, pero es una preocupación, ¿no es cierto? Es una, ¿qué cosa? Incertidumbre. Ni hablar en el tiempo de la tribulación. El Señor dice que hay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces, por lo tanto, no se refiere a esos periodos. Se refiere al periodo del milenio. ¿Ya? Bien. Entonces, el milenio tiene todas esas características y muchos más, pero es más o menos para que nosotros tengamos una idea general de lo que es el periodo propiamente tal y cómo es que funciona el gobierno perfecto del Mesías Jesucristo desde Israel. Ahora, Apocalipsis desde el versículo 7, 20, sí, la segunda parte. Los primeros 6 versículos hablan sobre el milenio, del 7 al 11 nos habla de la última rebelión. Increíblemente, va a ser una última rebelión de humanos. ¿Ya? Exacto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya. Entonces, hoy día vamos a alcanzar a ver hasta ahí, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a ver el juicio ante el trono blanco, que es la segunda parte del capítulo 20. Pero increíblemente van a terminar estos 1000 años, ¿ya? Van a terminar estos 1000 años y Dios va a permitir que Satanás, que está preso, ¿dónde? En el abismo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el ángel que custodia el abismo? Apolión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces este ángel va a abrir el abismo y va a salir, ¿no es cierto?, Satanás, y va a salir a hacer lo que ha hecho toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, engañar. E increíblemente va a haber millones de personas porque dice que va a ser como la arena del mar. Ahora, recuerden ustedes que para nosotros hoy día la concepción de mucha gente, tenemos un planeta cercano a los 7.000 millones de habitantes. Cuando Juan, ¿se acuerdan que escribió el Apocalipsis y escucha el número de la cantidad de soldados que van a venir de Oriente hacia Israel? Él dice 200 millones, dice, yo oí bien ese número, 200 millones. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe, el mundo tenía no más de 100 millones de habitantes. Por lo tanto, durante no más de 150 años, vale decir, mitad del siglo XIX y todo lo que va, o sea, y todo el siglo XX y lo que va del XXI, la población se ha multiplicado, cuadruplicado, quintuplicado, habiendo muerte por medio, guerras y una serie de otras cuestiones. Imagínense durante el milenio, donde la situación va a ser perfecta desde todo punto de vista, la cantidad y la capacidad y la rapidez de multiplicación que va a tener el género humano. Entonces sí, vamos a llegar a una cifra gigantesca probablemente al final de este periodo, ¿ya? Entonces va a ser mucha gente la que se va a rebelar. Esta es la gran rebelión. ¿Y qué es lo que va a generar esto? Que efectivamente la naturaleza humana no ha cambiado. No ha cambiado, ¿ya? Satanás es suelto, produce un engaño, se levanta muchos seres humanos en contra. Ahora, la expresión Gog y Magog habla solamente de territorios en forma figurativa. No es la batalla de Gog y Magog que da inicio a la Tercera Guerra Mundial en la mitad de la tribulación. ¿Recuerdan? Jinete en el caballo blanco, el diplomático, después se transforma en caballo rojo, que es el que da comienzo a la guerra justamente con Gog, que representan todas las naciones eslavas por Rusia. Rush, que después pasó a ser Rusia, y Moshud, que pasó a ser después Moscú. Todo eso que a la orilla del río Volga y se desarrollaron ahí las etnias eslavas, ¿ya? Entonces, ellos hoy día, por ejemplo, los enemigos más grandes que tiene Israel son los iraníes y los rusos, ¿ya? Los iraníes y los rusos. Esa batalla no es el concepto de Gog y Magog, que está hablando de territorios. Va a hablar de este capítulo 20. Esa es la última rebelión y dice que del cielo va a enviar fuego y lo va a consumir. ¿Y qué va a pasar como acto seguido? Satanás
es tomado otra vez, pero ya no es llevado al abismo, sino que es llevado a su lugar final, eterno. Y ahí lo van a tormentar de los siglos, día y noche. De alguna manera, las condiciones de día y de noche se van a mantener en el lago de fuego. Ya no sabemos cómo. La próxima semana vamos a alcanzar quizás a ver eso, sino la subsiguiente. La próxima semana seguro vamos a ver el juicio ante el trono blanco, quiénes son los que llegan ahí, los libros que se abren, ¿no es cierto?, el libro de la vida y todo eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Que efectivamente la naturaleza no ha cambiado, tal como lo dice Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos dice a nosotros ahora como hijos de Dios: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. hoy día nosotros somos dos naturalezas. Dentro de ti, dentro de mí, siendo hijo e hija de Dios, tenemos la naturaleza de Dios en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la vieja naturaleza es toda la concepción antigua que todavía persiste en mí, ¿no es cierto? Por eso es que esto es tan importante, porque en definitiva la obra del Espíritu Santo es comprimir esa naturaleza antigua todos los días, comprimirla. Esa es la batalla que tenemos como cristianos. Esa es la principal batalla que tenemos como cristianos y quizás la única batalla que tenemos de la cual se derivan todas las demás. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, por eso es que todos los ministerios o todos estos pseudo ministerios que ensalzan el éxito del cristiano desde el punto de vista, y con esto no quiero decir que seamos fracasados, no, pero lo que estoy diciendo es efectivamente que todo aquello que va a alimentar una naturaleza carnal caída nos va a impulsar justamente a contristar el Espíritu Santo. ¿Ya? Dios no está diciendo que seamos amargados, ninguna de estas cosas. Lo que significa es que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. ¿Y cómo que sé que lo hago para la gloria de Dios? Porque efectivamente no solamente conozco a Dios, sino que amo a Dios. Es la concepción del pecado. Cuando nosotros entendemos que el concepto del temor de Dios y la reverencia a Dios es el hecho de saber que hoy día, cada vez que yo como hijo de Dios cometo un pecado, antes de pensar en el daño que he ofendido a mi Dios, aquel que murió por mí en la cruz. Y eso es lo que provoca el dolor. ¿Por qué? Porque una persona puede tratar de cambiar de actitud a las circunstancias porque ya le cantaron el ultimátum. ¿Ya? Porque no quiere que lo consideren así o la consideren así. ¿Ya? O sea, siguen siendo motivos personales. ¿Ya? Pero cuando yo entiendo primero que al que ofendo es a Dios y de verdad, y eso es lo que me hace, ¿no es cierto?, distinto de lo que es simplemente cambiar una actitud. Una persona puede cambiar un hábito, claro, puede cambiar una actitud, claro, la naturaleza carnal tiene fuerza. Pero la diferencia es que nosotros efectivamente entendemos que hemos primero ofendido a Dios. Ofendido a Dios. Y cuando ofendemos a Dios, por supuesto que duele, más incluso que la ofensa horizontal que hemos realizado. Entonces, la naturaleza carnal es de la cual la tenemos que despojar nosotros. En el tiempo del milenio, esa naturaleza carnal va a estar todavía presente. ¿Quién no va a estar presente? Satanás. ¿Quién no va a estar presente? La influencia del mundo. Hoy día, el mundo entero bajo el poder del maligno, pero en aquel entonces, toda la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor. Por lo tanto, 2/3 de las posibilidades de pecar están eliminadas. Está quedando esa naturaleza. O sea, ellos también van a tener que de alguna manera despojarse de esa naturaleza. Hoy día nosotros tenemos la ventaja de tener la naturaleza espiritual dentro de nosotros. Pero tenemos suelto al diablo y tenemos el mundo vuelto loco haciéndonos pecar. Romanos 7:18. Esto, hermano, es súper importante y va también de la mano con lo que estamos enseñando el día domingo. Porque la verdad que hay una inquietud de este tiempo, de este último tiempo, por el hecho de que efectivamente nos analicemos o permitamos que el Espíritu Santo nos sondee, nos analice, de manera tal que verdaderamente estemos seguros que somos hijos de Dios. Hoy día, el gran problema no está en el mundo inconverso, el gran problema está en todo aquel mundo que se llama cristiano, pero que no lo es. ¿Y por qué sabemos que no lo es? La Biblia dice que uno no debe juzgar a nadie, pero cuidado, dice que debemos juzgar lo de adentro. Nosotros debemos discernir. Y por algo dice Pablo,
autoevalúate o examínate, ¿no es cierto? Y también nos habla del concepto de que el reconocimiento de verdaderamente la transformación de alguien es por medio de los frutos. ¿Cuáles frutos? Amor, paz, paciencia, benignidad. Una vida transformada. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Por lo tanto, si verdaderamente somos hijos de Dios, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Cuantitativos, cualitativos, en el ritmo de cada uno, pero tienen que haber cambios. Y se los pongo difícil desde el punto de vista de la primera situación que tiene que haber uno es realmente mi relación con la Escritura. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero esa fe no es solamente una fe salvífica, sino que también es una fe de santificación. De santificación. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, que es Dios hablándonos a nosotros? Dios hablándonos a nosotros. Entonces, entiendo de alguien nuevo, entiendo de alguien que, recuerden, el concepto del hábito es una cosa, pero lo otro es el abierto rechazo o la desidia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y no estoy hablando de leer un libro diario, no. Estoy hablando de ser continuo, permanente y con propósito. Como lo vamos a ver también. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo ahí está dando a entender justamente esa lucha que tenemos tú y yo. Yo sé que tengo una naturaleza carnal que odia la voluntad de Dios, pero tengo una naturaleza espiritual que ama la voluntad de Dios. Al que más alimente va a prevalecer. Si tú alimentas más tu naturaleza carnal, va a prevalecer tu naturaleza carnal. Entonces, es una situación que tiene una lógica elemental de la cual no podemos escapar porque no hay actos de magia. No hay actos de magia. No hay otro camino, no hay sustituto al hecho de enfrentar que nuestra naturaleza natural es caída, perversa, mala. No importa lo que el mundo diga de nosotros, o haya dicho de nosotros, o hayamos nosotros pensado de nosotros mismos. El Señor te confronta a nosotros mismos y nos dice efectivamente que somos malos. No hay nada bueno en mi naturaleza carnal. Toda mi naturaleza carnal, incluye y parte por la mente, el sarquicos, está caído. Mi naturaleza es pensar como el diablo quiere que piense. Mi naturaleza es sentir como el diablo quiere que sienta. Mi naturaleza es hablar como el diablo quiere que hable. Contra eso tengo que luchar. Ahora, ¿por qué tengo victoria? Porque mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si coloco hoy día un cristiano y un mundano moral, hablemos de eso, y eso. ¿Sabes qué pasa hoy día? Hablan igual, tienen los mismos sueños, las mismas aspiraciones, los mismos dolores. No hay una diferencia en eso. No hay una pasión realmente por la obra de Dios, por la obra de Dios en uno y por la obra de Dios a través de uno. ¿Entiendes? Entonces eso es, o sea, si tú te encuentras con una persona en el trabajo, circunstancialmente, en el deporte o lo que sea, si esa fuera la única vez en la vida que tú conversas con esa persona, no estoy diciendo hola, no, o sea, una situación en que tú compartes con alguien. Si tú desaparecieras de la vida de esa persona, ¿qué es que esa persona se quedaría de ti? ¿Qué es lo que se quedaría de ti? Cuando nosotros estamos hablando de que queremos muchas veces tener una vida moral, lo que queremos en el fondo es prestigio. Que la gente diga a nosotros que soy un buen profesional, que soy esto, que soy un buen esto, que todo eso. Y está bien. Pero la espiritualidad no es sinónimo o no es conmutable a esa situación, porque hay mucha gente que vive bajo esos parámetros. Dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, aunque hacen las de Kiko, Caco, Keko, Cuco, igual quieren aparecer como blancas palomas. Todos, porque es, aunque el mundo lo sepa, es impopular ser malo. ¿Ya? Es impopular ser malo. Entonces, la naturaleza carnal caída es la que va a emerger con toda fuerza en esta rebelión. ¿Por qué puso el Génesis y ustedes lo tienen que leer en su casa? Recuerden que esta es la caída, cuando peca. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, perfecto, y una vez que pecaron, una vez, ¿por qué?
es lo más cercano a lo que va a pasar en el final del milenio. Mundo perfecto, gobierno perfecto, todo perfecto, pero va a estar una vez que Satanás salga y todo eso se va a caer. Adán y Eva bastó una vez que Satanás los engañara, una vez, para que empezaran inmediatamente a echarse la culpa, a despreciarse, a engañarse. Claro, no fueron años de pecado, al tiro. Inmediatamente. Y eso pasa con nosotros. Nosotros automáticamente nuestra tendencia va a ser al pecado. Al pecado. Y tenemos que trabajar también sobre eso, en nuestra naturaleza espiritual. Los demás versículos, entre otras cosas, Jeremías 17:9, que dice que lo más engañoso que tenemos los seres humanos es el corazón, o sea, el asiento de nuestros sentimientos y emociones. Nosotros lo hemos dicho y lo decimos hasta el cansancio. Nuestras emociones tienen que estar sujetas absolutamente a nuestras convicciones. Si no es así, para todo. ¿Qué es lo que quiere hoy día el mundo pseudo-cristiano? Es hoy día una concepción sensual de Dios. Quiere sentir a Dios, quiere que Dios le invada sus emociones. No importa que sea a cualquier precio. ¿Por qué? Porque es una concepción que va enfocada hacia la carne, y no hacia la transformación. Vuelvo a insistir, vamos a sentir, claro que vamos a sentir, pero tiene que estar sujeto a lo que sé, a las convicciones. ¿Ya? Entonces, para terminar, efectivamente, aunque tenga gobierno perfecto, aunque tenga condiciones perfectas, está caído igual. ¿Ya? Por eso es que el cielo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos porque ya está corrompido. ¿Ya? Ya está corrompido. La próxima semana, para que lean el versículo 11 al 15, investiguen, lean, escudriñen esa porción que habla del juicio final. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de la segunda resurrección, que es la resurrección de juicio. ¿Ya? La resurrección de juicio. Puede pasar, pero no es la idea del pasaje. La idea del pasaje es justamente que Pablo, a medida que va experimentando la santidad, va también, ¿no es cierto?, dándole otra dimensión al pecado. Es como lo que antes para nosotros nos causaba cierto grado de molestia, hoy día nos causa dolor. Puede ser la misma circunstancia, la misma situación, pero la profundidad del dolor es mayor, ¿no es cierto? Porque la vida de un cristiano debiera ir en una dirección inversamente proporcional entre lo que va sintiendo y lo que va pecando. ¿Me entiendes? O sea, mayor dolor a medida que sea menor el pecado. Ese es como el proceso de transformación. Entonces da la idea de que Pablo está en una condición en ese momento, ¿no es cierto?, justamente de tener esa visión, o sea, de algo que yo ya pensé mal. Antes a lo mejor uno pensaba, bueno, yo no dije nada, no le hice nada, todo, pero sentí eso hacia la persona, o sea, y yo me recrimino, pero es una tristeza que produce vida, no una tristeza que produce muerte. Por eso no es una depresión, porque no hunde a la persona, sino que saca a la persona del Espíritu Santo. En cambio, una persona que se deprime, va apagándose y va dando lugar justamente mentalmente a la mentira del diablo, claro. Siempre todas las tristezas que son destructivas o autodestructivas no vienen de Dios, pero no significa que Dios nos manda pura alegría, porque nosotros debemos dolernos del pecado. Cuando David pecó, ¿no es cierto?, y el pecado de David es un ejemplo bien claro, dice que era tal que hasta sus huesos se estaban, ¿no es cierto?, les dolían hasta los huesos, envejecidos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando un cristiano no confiesa y no se libera de su pecado, Que a medida que nosotros avanzamos en el proceso de la santidad, no nos vamos transformando no vamos diciendo qué buenos somos, sino que nos vamos dando cuenta realmente a mayor luz, mayor visión de la realidad nuestra y por lo tanto mayor gratitud al sacrificio de Jesús. Porque dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia, dice el libro romano, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabemos que un cristiano verdaderamente es lo que dice ser? Es porque a pesar de que la gracia abunda cuando hay pecado, él no peca. ¿Me entiendes? Porque ama a Dios. Todas esas personas que dicen, bueno, ¿para qué? Si total yo peco y me arrepiento, pues esa persona nunca se ha convertido. Primera Juan 1:9 está el libro. Claro, primera Juan, abogado tengo con el Padre. El problema es que crees que tiene abogado Jesús, pero tenía el fiscal que es el diablo. Entonces, son todas las cosas, los frutos de la vida de cada uno de nosotros. Bien, siendo las
5 para las 9. Finalizamos. Entonces, la próxima semana, juicio final, subsiguiente, el estado eterno. Cada vez nos vamos acercando más al final de la historia bíblica y a medida que vamos avanzando, la concepción, ¿no es cierto?, se nos va haciendo un poco más difícil de plasmar en cosas que nosotros tengamos como ejemplo. ¿Ya? El milenio es una cosa, pero el estado eterno es algo que ya va y escapa, digamos, a nuestra comprensión. Ya, pues estamos hablando prácticamente de un planeta nuevo. De un planeta nuevo.